Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos. Soy Pablo. La mayoría me conocieron en la primera clase que tuvimos. Después ya no pudimos tener más clase, así que acá estamos haciendo videos y cosas raras. ¿Sí? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este videito? Básicamente la idea era un poquito intentar repasar lo que vimos hasta ahora y integrarlo dentro de un paquete grande que lo vamos a llamar régimen oligárquico conservador. ¿Ok? Ese es el nombre del último trabajo práctico que hicimos, el trabajo 3. ¿Sí? Pero podemos englobar a los tres trabajos dentro de esa carátula. ¿Ok? El régimen oligárquico conservador fue, bueno, una serie de gobiernos eh, que empiezan más o menos en el año 1880, fines del siglo XIX, y terminan en 1916, principios del siglo XX. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos gobiernos? Vamos a empezar a hablar por el TP3, que era sobre el aspecto político de este régimen oligárquico conservador. Bueno, en el trabajo práctico definíamos un poco lo que era una oligarquía y lo caracterizábamos como un sistema, digamos, político en el cual los grandes poderes económicos, o sea, una serie de familias, unas pocas familias poderosas, en el caso de la Argentina, unas pocas familias propietarias de la tierra, eh, detentan también el poder político, o sea, tienen el poder económico, que es la propiedad de la tierra, de las grandes, estancias de la pampa húmeda, y además el poder político, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo logró la oligarquía argentina de 1880 a 1916? Básicamente lograron perpetuarse, mantenerse en el poder mediante el fraude, ¿ok? El fraude electoral. O sea, ¿qué es el fraude? Básicamente, hacer fraude es hacer trampas, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacían trampas estos gobiernos? Básicamente, bueno, ellos tenían un partido que era el PAN, Partido Autonomista Nacional. Bueno, y el PAN está formado por grandes terratenientes de toda la Argentina, ¿sí? Grandes propietarios de tierra, esas tierras que mediante las campañas del desierto habían sido arrebatadas a los pueblos originarios, ¿sí? Bueno, todas esas tierras terminan concentrándose en unas pocas manos, en unas cuantas familias poderosas que aún hoy son propietarias de la tierra y, por decirlo así, tienen un gran poder en la Argentina, ¿sí? Bueno, pero volviendo al tema del fraude electoral, ¿cómo era? Bueno, básicamente en aquellos años el voto no era como ahora, que es secreto, obligatorio, universal, ¿sí? En esos tiempos el voto era, para empezar, era un voto que era cantado, ¿sí? O escrito, o sea, no existía el voto secreto. Entonces la gente iba, hacía una fila, cuando le tocaba tocar, le decían ¿a quién vota? Y el tipo decía a Roca, ¿sí? Y anotaban, ¿sí? Además no era obligatorio, o sea que los únicos que iban finalmente a votar eran los peones de las estancias de estos grandes señores terratenientes. Iban un poco obligados por su patrón y el patrón ya les decía quién tenían que votar, ¿sí? De esa manera lograban que gane siempre el que ellos querían. En general, como les dijeran, varias familias terratenientes y esas familias todas estaban agrupadas en el PAN, en el Partido Autonomista Nacional, se reunían y decían, bueno, ahora el nuevo presidente, yo creo que tendría que ser, no sé, Julio Argentino Roca. Dale, buenísimo, Julio Argentino Roca. Entonces, pactaban eso y cuando había elecciones, todos los jefes de estancia, los grandes terratenientes, les decían a sus trabajadores a quién tenían que votar. Es más, los llevaban para que voten y si no llegaban a votar al partido, al candidato que había que votar, por ahí le amenazaban a la familia o le pegaban, le daban una golpiza, ¿sí? Bueno, eran métodos bastante violentos, ¿sí? De esa manera, ¿quién ganaba en cada elección?
el PAN, ¿sí? ¿Y quién ganaba? El candidato del PAN que ellos habían previamente discutido que tenía que ganar, ¿sí? Así de fácil era, ¿sí? Bien, entonces, lo que sucede con estos gobiernos es que generan una serie de, por decirlo así, protestas, ¿sí? Entre distintos sectores. Por ejemplo, la clase media empieza a protestar en torno a lo que se llamó la Unión Cívica de la Juventud, ¿sí? ¿Qué era la Unión Cívica de la Juventud? Bueno, era una serie, un partido eh, formado por jóvenes universitarios, también por algunos sectores de esta aristocracia terrateniente que empezaban a criticar este sistema de fraude, ¿sí? Bueno, eh, ¿cuándo se activa la Unión Cívica de la Juventud? Más o menos en el año 1889, bajo el gobierno de Juárez Selman, ¿sí? Bueno, era un presidente que ejerció un poder muy autoritario, que se llamó unicato, el unicato, ¿por qué? Porque él gobernaba un poco concentrando el poder, no solo el poder ejecutivo, que es el poder que le corresponde al presidente, sino también el poder legislativo, que es el poder de hacer las leyes, y el poder judicial, que es el poder de administrar la justicia, ¿ok? Bueno, Juárez Selman fue muy autoritario y como que concentró en su figura esos tres poderes, ¿sí? Bien, por eso a su gobierno se lo llamó el unicato. Además, Juárez Selman tuvo un gobierno con muchos episodios de corrupción, obviamente con mucho fraude electoral. Eso sucedió durante todo el régimen oligárquico conservador, desde 1880 a 1916, ¿sí? Encima, en 1889, hay una crisis económica mundial que obviamente afecta a la economía argentina, ¿sí? Entonces es como un caldo de cultivo para las protestas, ¿sí? Por un lado, el descontento con la corrupción y el fraude del PAN, y en particular del gobierno de Juárez Selman, y además una mala situación económica que generó problemas de desempleo, problemas de hambre, problemas de pobreza, etc. Bueno, todo eso lo capitaliza la Unión Cívica de la Juventud y empieza a hacer protestas, ¿sí? En 1890, la Unión Cívica de la Juventud pasa a llamarse Unión Cívica y hace una revolución con apoyo de algunos militares. Se llamó la Revolución del Parque, ¿ok? Bueno, la Revolución del Parque básicamente fue un movimiento en 1890 en el cual varios miembros de la Unión Cívica, ayudados por algunos sectores del ejército, hacen un copamiento en Capital Federal, en la Argentina, y, cuestionan de alguna manera el poder de Juárez Selman en particular y del PAN, del régimen oligárquico en general, ¿sí? Bueno, esta revolución del parque finalmente es reprimida, es derrotada por el gobierno de Juárez Selman, pero Juárez Selman queda muy desacreditado, muy cuestionado por todo el tema del fraude, de la corrupción, y termina renunciando, ¿sí? Bien, el que asume es su vicepresidente, Pellegrini, ¿ok? Mientras tanto, Pellegrini logra un poco estabilizar la economía, pero la Unión Cívica sigue en su lucha y se convierte en Unión Cívica Radical, que es el partido que aún hoy existe, que lo conocemos bajo el nombre de UCR, Unión Cívica Radical, ¿ok? Bueno, los grandes líderes de la Unión Cívica Radical fueron Leandro Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Hipólito Yrigoyen fue como el gran referente de la UCR, ¿sí? Si ustedes hoy en día cualquier, partidario de la UCR le preguntan por el líder máximo de la UCR, les va a decir Yrigoyen, sin duda, ¿sí? Alem también, pero bueno, el tipo que lleva a la UCR a la presidencia en 1916 es Yrigoyen. Justamente fíjense la fecha, 1916 es la fecha en que termina el régimen oligárquico conservador. ¿Por qué? Porque la UCR logra llegar al poder, ¿sí? La UCR era un partido ya no de las altas clases sociales terratenientes, sino de la clase media, ¿sí? Sectores, por ejemplo, de empleados públicos,
sectores de algunos profesionales como abogados, escribanos, doctores, algunos trabajadores también. Bueno, todos estos sectores logran en 1916 que gane la Unión Cívica Radical, ¿sí? Bueno, hasta 1916 la Unión Cívica Radical sigue con su plan de lucha, que consiste en cada tanto hacer algunas revueltas, algunos levantamientos para cuestionar el gobierno del PAN, ¿sí? También, por ejemplo, a veces su forma de protestar es no presentarse a las elecciones directamente. Es una forma de decir: estas elecciones son fraudulentas, por lo tanto nosotros no vamos a participar de ellas, porque si participamos estamos siendo, digamos, cómplices de este sistema fraudulento. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿y por qué en 1916 Irigoyen logra ser presidente? Básicamente, dentro del PAN había un sector que también criticaba este sistema del fraude, ¿ok? Este sector se lo llamó el ala reformista del PAN, o sea, un sector dentro del partido que criticaba el fraude electoral y que decía que había que cambiar y que teníamos que pasar a un sistema más democrático en el cual realmente uno pudiera votar con libertad y no hubiera trampas ni nada raro. ¿Ok? Bien. Este sector, el ala reformista del PAN, estaba liderado por un hombre que se llamaba Roque Sáenz Peña. ¿Ok? Bueno, Roque Sáenz Peña se presenta para presidente junto con Pellegrini como vicepresidente, ¿sí? Pero Roca, que pertenecía al ala más dura del PAN, al ala que quería seguir haciendo fraude, Julio Argentino Roca, que es uno de los protagonistas de la conquista del desierto, del genocidio de miles y miles de indígenas, ¿sí? Para robarles las tierras. Bueno, Roca logra dejar fuera de juego a Roque Sáenz Peña, postulando como candidato al padre de Roque Sáenz Peña, que era Luis Sáenz Peña, ¿sí? Cuando Roque Sáenz Peña ve que el padre está como candidato, él renuncia a la candidatura por respeto a su padre, ¿sí? El padre no pertenecía al ala reformista, sino al ala conservadora que quería seguir manteniendo el fraude, ¿sí? Recién en 1912, Roque Sáenz Peña, siendo presidente, hace un acuerdo con Irigoyen y aprueban la famosa Ley Sáenz Peña, ¿sí? Se llama así por el nombre del presidente que la impulsa. ¿Qué tenía esta ley? La ley Sáenz Peña, que se aprueba en 1912, básicamente instauraba en el sistema político el voto secreto, universal y obligatorio, solo para los varones. Eso sí, las mujeres no podían votar todavía en esa época, ¿sí? Entonces los varones podían votar, no solo tenían que votar, los mayores de 21 años, el voto era obligatorio y además el voto era secreto, ¿ok? Esto quiere decir que ellos simplemente se metían en un cuarto oscuro, como ahora, elegían la papeleta del candidato que les gustaba y la metían en la urna, ¿sí? Entonces, de esta manera no podía, los patrones de estancia, los líderes del PAN, del Partido Autonomista Nacional, no podían obligar a sus trabajadores a elegir al candidato que ellos querían. Por eso es que en 1916, cuando son las primeras elecciones nacionales, gana Hipólito Yrigoyen, gana la Unión Cívica Radical, ¿sí? Pero bueno, fíjense que le llevó muchos años de lucha y finalmente Yrigoyen logra el acuerdo con Roque Sáenz Peña, ¿sí? Bueno, otro aspecto, este aspecto del que hablamos fue un poco el aspecto político, ¿sí? Bien, ligado con el aspecto político aparece el aspecto social, ¿sí? El aspecto social tiene que ver con que, bueno, los gobiernos del PAN empezaron a fomentar la inmigración de gente que venga de Europa, ¿sí? Finalmente los que vinieron, sobre todo, fueron de Italia, España, ¿sí? Y básicamente, ¿qué buscaba el PAN con este fomento de la inmigración? Básicamente buscaba que llegara mano de obra para que trabajara acá en los campos, en la industria, etc., ¿sí? A estos inmigrantes se los trajo bajo la promesa
de que acá en Argentina se iban a poder convertir en pequeños propietarios de tierras, o sea, que iban a poder acceder a la tierra a un precio razonable, o que iban a poder acceder a un buen trabajo. Bueno, nada de eso sucedió. Cuando llegan los inmigrantes italianos, españoles, recuerden que muchos de nuestros antepasados son de España e Italia, ¿sí? No es casualidad. Bueno, cuando llegan estos inmigrantes, se dan cuenta que la tierra es carísima y que está en manos de estos grandes terratenientes que forman parte del régimen oligárquico conservador del Partido Autonomista Nacional. Como no pueden acceder a la tierra y como también los sectores rurales se orientan sobre todo a la ganadería, y la ganadería no demanda tanta mano de obra, estos inmigrantes terminan concentrados en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, ¿sí? Y empiezan a trabajar en donde pueden. Sí, obviamente muchos de ellos empiezan a trabajar dentro de la infraestructura que se empieza a armar para el modelo agroexportador, que básicamente son los ferrocarriles, los puertos, los frigoríficos para mantener la carne fría, ¿sí? La industria del telégrafo, que es la comunicación, y también empiezan a aparecer algunas pequeñas industrias livianas ligadas a, por ejemplo, el sector alimenticio, la industria alimenticia. También aparece una pequeña industria liviana textil. Bueno, todos estos sectores empiezan a conformar al movimiento obrero, a la clase obrera argentina, ¿sí? A finales del siglo XIX, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las luchas de esta clase obrera? Obviamente, las condiciones de trabajo eran muy malas, ¿sí? Jornadas de trabajo muy extensas, un sueldo muy bajo, en muchos casos había trabajo infantil, también el trabajo de las mujeres a veces en muy malas condiciones, trabajo insalubre, sin seguro por accidentes de trabajo, muchas veces había que trabajar de lunes a lunes, no había descanso, jornadas muy largas de más de 8 horas. Bueno, entonces el movimiento obrero argentino de fines del siglo XIX se empezó a aglutinar en torno a los gremios o sindicatos, ¿sí? La realidad es que estos gremios y sindicatos no estaban legalizados por el gobierno, ¿sí? Eran de alguna manera ilegales, pero igual existían, ¿sí? Y entonces el movimiento obrero, a través de huelgas, a través de manifestaciones, empezó a luchar a fines del siglo XIX, luchaba por mejores condiciones de trabajo, o sea, por jornadas de trabajo más reducidas, de 8 horas, por tener descanso el sábado y el domingo, porque el trabajo sea seguro, no sea peligroso, ¿sí? Por, digamos, mejor paga, ¿sí? A principios del siglo XX logran algunas mejoras en las condiciones de trabajo, no todas, pero algunas logran, y empiezan a luchar por mejores salarios, ¿sí? Y empiezan a luchar también porque el Estado les reconozca digamos, legalmente a sus gremios, el gremio de los metalúrgicos, el gremio de los ferroviarios, el gremio de los portuarios. Bueno, empiezan a luchar por eso, ¿sí? Bueno, en lo político, el movimiento obrero, ¿se acuerdan que, por ejemplo, las clases medias, al régimen oligárquico conservador, lo que más le cuestionaban era el tema del fraude político, ¿sí? Pero no cuestionaban demasiado el sistema económico, ¿sí? En cambio, el movimiento obrero, las clases bajas, además de cuestionar al poder político de la oligarquía, empezaron a cuestionar mucho el sistema económico capitalista, ¿sí? Ellos luchaban por una sociedad más igualitaria. Muchos de ellos eran inmigrantes españoles, italianos, polacos, franceses, que luchaban en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, otros eran anarquistas, y todos estos sectores de izquierda realmente cuestionaban el sistema capitalista, no solo el sistema político fraudulento del Partido Autonomista Nacional. Entonces su cuestionamiento no solo era político, sino también económico, y luchaban por una sociedad no capitalista, donde no hubiera explotación para la clase trabajadora, donde hubiera una sociedad más igualitaria, donde todos pudieran ganar más o menos lo mismo, ¿sí?
Entonces, ese era el cuestionamiento del movimiento obrero, ¿sí? Bueno, y el último aspecto del cual les voy a hablar es el que está relacionado con el trabajo práctico número 1, que habla del modelo agroexportador. Ese fue el paradigma económico del régimen oligárquico conservador argentino, ¿sí? Bueno, ¿qué era el modelo agroexportador? Básicamente era un sistema económico en el cual la Argentina era muy dependiente del capital británico, ¿ok? ¿Por qué? Inglaterra estaba, o Gran Bretaña estaba en plena revolución industrial y estaba produciendo, bueno, muchos bienes industriales, pero estaba necesitando también mucha materia prima y muchos alimentos porque, como estaba focalizada en producir bienes industriales, su agricultura y su ganadería no era suficiente para producir los alimentos y las materias primas que necesitaba en su país, ¿ok? Entonces, la Argentina entra dentro de esta división internacional del trabajo y se convierte en proveedora de materias primas y alimentos para Inglaterra, ¿ok? Inglaterra, a cambio, nos vende sus productos. Pero además también Inglaterra se convierte en la principal prestamista del Estado argentino, ¿sí? El Estado argentino necesita plata, en este caso van a ser libras esterlinas que vienen de Inglaterra, y esa plata la va a usar para financiar las campañas militares contra los pueblos originarios, para financiar la lucha contra los caudillos federales que aún quedaban en el interior, también para financiar, por ejemplo, la guerra contra el Paraguay, ¿sí? Etcétera, ¿sí? También el Estado argentino necesita el capital británico que se orienta a infraestructura, por ejemplo, para crear los ferrocarriles. Todo eso, los ferrocarriles, los puertos, los frigoríficos, la gran mayoría se crean con capital inglés, con capital británico, ¿sí? Entonces fíjense qué importante el capital británico para lograr toda esta infraestructura que el modelo agroexportador necesitaba, ¿sí? Bien, además el capital británico también se orientó, en muchos casos, a comprar algunas de las tierras, de las mejores tierras, las tierras más fértiles de la pampa húmeda argentina, que estaban en el norte de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe y Entre Ríos. Toda esta región fue la gran productora, sobre todo, de carne vacuna, de lana ovina, también algunos cereales como el trigo, el maíz. Bueno, todos estos productos se producían en la Argentina gracias a toda esta infraestructura inglesa de los ferrocarriles. Entonces, se mataban las vacas, se mandaban en vagones refrigerados hasta el puerto. En el puerto había cámaras frigoríficas que mantenían la carne hasta que llegaba el barco, y de ahí del puerto salía el barco que llevaba la carne congelada a Inglaterra, ¿sí? Bien. Inglaterra obviamente era el principal comprador de nuestra carne, de nuestra lana, de nuestro trigo, de nuestro maíz, etc. ¿Ok? Bien. Y nosotros nos convertimos en eso, en productores de alimentos y materias primas para el capital inglés. A su vez, comprábamos los productos industriales que nos vendían los ingleses. Básicamente eso es el modelo agroexportador. ¿Qué tenía de bueno? Bueno, lo bueno fue que gracias al capital inglés la Argentina desarrolló toda una infraestructura de puertos, de ferrocarriles, de telégrafos, de frigoríficos, que hizo que el país se modernice. También el capital permitió también que el país se unificara económicamente, ¿sí? Bueno, eso es lo bueno. Lo malo fue que terminamos siendo una economía muy dependiente del capital inglés, ¿sí? Cuando Inglaterra, digamos, estaba en un buen momento económico, nos compraba mucha carne, mucho trigo, ¿sí? Y eso hacía que el Estado argentino recaude muchos impuestos de esas exportaciones, ¿sí? Bien, cuando Inglaterra estaba en un momento malo, no nos importaba tanta carne, no nos importaba tanto trigo, y el Estado argentino casi no recaudaba plata. Y lo más grave es que el Estado argentino debía mucha plata, o sea, la deuda externa argentina se remonta a estos años del modelo exportador. Grandes sumas de dinero
fueron prestadas por los ingleses a la Argentina, ¿sí? Bueno, cuando la Argentina recaudaba mucha plata de la exportación, podía pagar, devolver esa deuda. Cuando no se recaudaba tanta plata, entrábamos en default, que es cuando uno no puede pagar, ¿sí? Entonces, era un modelo que cuando se exportaba andaba muy bien, pero cuando no se exportaba nos convertíamos en grandes deudores, no recaudábamos dinero, empezaba a haber desempleo, empezaba a haber miseria, ¿sí? Entonces, fue un modelo de alta dependencia. Algunos historiadores lo llamaron el neocolonialismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no éramos una colonia de España, ya no dependíamos políticamente de España, pero sí dependíamos económicamente del capital británico y del comercio internacional, de las exportaciones. ¿Sí? Bien. Bueno, por acá vamos cerrando ya este paquete sobre el régimen oligárquico conservador. ¿Sí? Miren el video, los invito a que planteen dudas, cosas que no entiendan, dentro del debate que tenemos en Acadeu, como para clarificar. Espero que les haya servido para comprender toda esta unidad de una manera más integrada y completa. ¿Sí? Bueno, les dejo un saludo y nos estamos viendo, chicos. En breve les voy a dar más actividades. Chau, chau.